Cuando Rosario abrió la puerta del cuarto de costura y no encontró la máquina que había pertenecido a su propia madre, sintió que el aire se le quedaba atrapado en el pecho. No dijo nada todavía. Caminó por la casa de su hija, habitación por habitación, contando en silencio todo lo que faltaba. El televisor grande de la sala, el reloj de pared que había sido un regalo de bodas, las copas de cristal que solo se usaban en Navidad. Cuando por fin se atrevía a preguntar qué había pasado con el dinero, jamás imaginó que la respuesta de su hija cambiaría por completo la manera en que entendía su propia vida. ¿Desde dónde nos escuchan hoy? Me encanta saber quién me acompaña en esta transmisión. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos siguen mientras empezamos esta historia. Marcela siempre decía que los martes eran los días más tranquilos de la semana. El lunes traía el caos de organizar la casa después del fin de semana, y el miércoles ya empezaban las prisas de mitad de semana, pero el martes tenía algo distinto, un ritmo pausado que a ella le gustaba. Esa mañana había preparado el desayuno para sus dos hijos. Había revisado que el mayor, que cursaba el último año de preparatoria, llevara el proyecto de ciencias terminado, y había peinado con cuidado a la pequeña, que apenas tenía 9 años y se quejaba de que las trenzas le apretaban demasiado. Antes de que todo empezara a complicarse, la vida de Marcela había sido, según sus propias palabras, ordenada y suficiente. Trabajaba como encargada de cuentas en una ferretería de tamaño mediano, un empleo que había conseguido hacía más de 10 años y en el que se sentía cómoda, aunque el sueldo nunca fuera generoso. Su esposo, Ernesto, tenía un pequeño taller de carpintería que había heredado de un tío, donde fabricaba muebles a medida y hacía reparaciones para vecinos y conocidos. No eran ricos, pero durante mucho tiempo habían logrado mantener la casa, pagar la escuela de los niños y hasta ahorrar un poco para las vacaciones de verano. Los fines de semana, cuando el trabajo lo permitía, la familia solía reunirse en el patio trasero, donde Ernesto había construido con sus propias manos una pequeña mesa de madera rodeada de sillas que él mismo había fabricado en sus tiempos libres. Ahí comía los domingos, entre risas de los niños y comentarios sobre la semana que terminaba. Marcela recordaba con cariño esas tardes tranquilas, sin sospechar que pronto tendría que aprender a vivir con secretos que jamás había imaginado guardar. Su hijo mayor, Bruno, soñaba con estudiar mecánica automotriz al terminar la preparatoria, y su hija menor, Camila, pasaba horas dibujando en un cuaderno que su padre le había regalado, convencida de que algún día sería diseñadora de ropa. Era, en resumen, una familia común, con las preocupaciones normales de cualquier hogar, pero sin sobresaltos graves que amenazaran su estabilidad. La relación de Marcela con su madre, Rosario, era cariñosa, pero con cierta distancia física, ya que Rosario vivía en el pueblo donde Marcela había crecido, a poco más de 2 horas en autobús. Desde que el padre de Marcela había fallecido, hacía ya varios años, Rosario se había quedado sola en la casa familiar, una vivienda modesta pero con mucho significado, pues había sido construida poco a poco por su esposo a lo largo de toda una vida de trabajo. Rosario era una mujer de carácter fuerte, acostumbrada a resolver los problemas sin pedir ayuda, y esa costumbre, aunque a veces resultaba admirable, también la había llevado a callar dificultades que hubiera sido mejor compartir. Las visitas de Rosario a la casa de su hija no eran frecuentes, quizás 4 o 5 veces al año, y casi siempre avisaba con varios días de anticipación, porque decía que no le gustaba llegar como una sorpresa incómoda. Por eso, cuando esa tarde de martes tocó el timbre sin haber llamado antes, Marcela sintió una mezcla de alegría y desconcierto. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó abrazándole en la puerta. «Pasaba cerca, fui a ver a tu tía Herminia por un trámite del banco, y pensé, ya que estoy tan cerca, ¿por qué no visito a mi hija?», respondió Rosario, quitándose el abrigo con la naturalidad de quien conoce bien la casa. Marcela notó, sin embargo, algo distinto en el tono de su madre, una especie de tensión disimulada detrás de la sonrisa. No le dio demasiada importancia en ese momento, ocupada en ofrecerle café y en preguntar por el viaje, por la salud de la tía Herminia, por el clima en el pueblo. Fue mientras Marcela calentaba el agua en la cocina que Rosario, con la costumbre de quien siempre ha cuidado cada rincón de las casas de su familia, comenzó a recorrer la sala con la mirada. Al principio pensó que simplemente habían cambiado algunos muebles de lugar, como suele suceder cuando una casa se reorganiza. Pero después de un momento se dio cuenta de que el televisor grande, el que Ernesto había comprado con tanto orgullo hacía apenas 2 años para ver los partidos de fútbol los domingos, ya no estaba en su lugar habitual.
En su sitio había quedado solamente el mueble vacío, con las marcas del polvo dibujando el contorno de lo que antes había ahí. No dijo nada todavía. Se dijo a sí misma que tal vez lo habían llevado a reparar o que lo habían cambiado de habitación, pero cuando entró al pasillo para dejar su bolso en la que solía ser la habitación de huéspedes, notó que el reloj de pared, aquel que le habían regalado a Marcela y a Ernesto el día de su boda, tampoco estaba. Solo quedaba el clavo torcido en la pared y una sombra más clara donde antes había colgado. Rosario se quedó de pie un momento, con el bolso todavía en la mano, sintiendo una inquietud que no sabía nombrar del todo. Dejó el bolso sobre la cama y regresó a la sala, donde encontró a su nieta Camila dibujando en el suelo, absorta en su cuaderno. «Camila, cariño, ¿y el reloj grande que estaba ahí, en la pared del pasillo?», preguntó, tratando de sonar casual. La niña levantó la vista apenas un segundo antes de volver a concentrarse en su dibujo. «No sé, abuela, un día ya no estaba. Le pregunté a mamá y me dijo que lo habían llevado a arreglar porque hacía un ruido raro». «Ah, ya veo. ¿Y el televisor grande de la sala?». «Ese sí sé por qué no está», respondió Camila, con la inocencia propia de su edad. «Un señor vino en una camioneta y se lo llevó. Mamá le dio unos papeles y el señor le dio dinero. Yo pensé que lo habían cambiado por uno más nuevo, pero todavía no llega el nuevo». Rosario sintió que el nudo del estómago se apretaba un poco más. La explicación de la niña, aunque simple, confirmaba que el televisor efectivamente había sido vendido, no simplemente cambiado de habitación como había querido pensar al principio. Le agradeció a Camila su dibujo, elogiando los colores que había elegido, y se retiró a la cocina con la mente todavía más ocupada en encontrar una explicación razonable para todo lo que estaba descubriendo. Aquella noche, después de la cena, mientras los niños veían algo en la televisión pequeña de la cocina, que ahora parecía ser la única que quedaba en la casa, Rosario decidió no decir nada todavía. Prefería observar antes de preguntar, como siempre había hecho. Se ofreció a ayudar a lavar los trastes y mientras secaba los platos que Marcela le entregaba, aprovechó para mirar con disimulo el interior de algunos cajones de la cocina, como quien busca una servilleta o un utensilio, pero en realidad buscando pistas de lo que estaba pasando. Fue en uno de esos cajones, el que solía guardar recibos y papeles diversos, donde encontró un pequeño comprobante doblado en 4 partes. Lo desdobló con cuidado y leyó el membrete. Era un recibo de una casa de empeños del centro de la ciudad, con la fecha de hacía apenas 3 semanas. No alcanzó a leer bien qué objeto habían dejado en garantía, porque escuchó los pasos de Marcela acercándose y volvió a guardar el papel exactamente donde lo había encontrado, con el corazón latiendo más rápido de lo que hubiera querido admitir. Esa noche Rosario durmió mal. Se quedó pensando en las copas de cristal, que tampoco había visto en la vitrina del comedor, en el televisor ausente, en el reloj desaparecido, y ahora en aquel recibo que hablaba de dinero prestado a cambio de algún objeto de valor. Su mente, acostumbrada durante años a anticipar problemas antes de que se agravaran, comenzó a construir una historia que no le gustaba nada. Pensó en deudas de juego, en algún vicio oculto, en problemas serios que su hija no se atrevía a contarle. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Rosario decidió que ya no podía seguir callando. Esperó a que los niños salieran hacia la escuela y a que Ernesto se despidiera para ir al taller. Y entonces, con Marcela todavía sentada frente a la taza de café, preguntó directamente: «Hija, dime la verdad. ¿Qué pasó con las cosas de la casa? El televisor, el reloj de tu boda, las copas buenas. Todo eso no desaparece solo». Marcela sintió que el estómago se le encogía. Había temido esa pregunta desde el momento en que vio a su madre entrar sin avisar, pero no esperaba que llegara tan pronto. Bajó la mirada un instante y después respondió, tratando de mantener la calma: «Mamá, no es nada grave. Hemos tenido algunos gastos extra últimamente, cosas del taller de Ernesto, y decidimos vender algunas cosas que no usábamos tanto. Nada de qué preocuparse». «¿Gastos extra de qué tipo?», insistió Rosario, sin apartar la mirada. «Porque para mí un televisor y un reloj de bodas no son cosas que no se usan tanto. Son cosas importantes, hija, y tú lo sabes». Marcela se removió incómoda en su silla. No quería mentir directamente a su madre, pero tampoco estaba lista para contarle toda la verdad. Así que optó por una explicación a medias,
esperando que fuera suficiente para calmar la preocupación. El negocio de Ernesto ha estado más difícil desde que abrieron esa tienda grande de materiales cerca del mercado. Perdimos algunos clientes. Tuvimos que ajustar algunos gastos, eso es todo. No es nada que no podamos resolver. Rosario sintió lentamente, pero no quedó del todo convencida. Algo en la manera en que su hija evitaba los detalles concretos le decía que ahí había más de lo que se estaba contando. Decidió, sin embargo, no presionar más por el momento. Prefería observar un poco más antes de sacar conclusiones apresuradas. Esa misma mañana, mientras Marcela lavaba los trastes del desayuno, sonó su teléfono sobre la mesa del comedor. Rosario, que estaba cerca doblando servilletas, escuchó sin querer parte de la conversación. «Sí, buenos días, sí, soy yo», contestó Marcela, alejándose un poco hacia el pasillo, aunque no lo suficiente como para que Rosario dejara de escuchar. «Sí, entiendo. ¿Y el saldo pendiente cuánto quedó después del último abono? ¿3 pagos más?» «Está bien, sí, seguimos con el mismo plan». «No, por favor, no me llame a este número otra vez. Mejor comuníquese con Lucía directamente. Ella tiene todos los datos». «Sí, gracias. Hasta luego». Marcela colgó rápidamente y regresó a la cocina con una expresión que intentaba parecer normal, pero que a los ojos entrenados de su madre resultó evidente que algo la había puesto nerviosa. Rosario no dijo nada en ese momento, pero guardó cuidadosamente en la memoria cada palabra escuchada. Un saldo pendiente, 3 pagos más, un plan del que Lucía tenía todos los datos. Ninguna de esas frases encajaba con la explicación sencilla de gastos extra del taller que Marcela le había dado el día anterior. Ese mismo día, mientras Marcela estaba en el trabajo, Rosario aprovechó para dar un paseo por el vecindario, con la excusa de comprar pan para la merienda. En el camino se encontró con don Tomás, un vecino mayor que vivía desde hacía años frente a la casa de Marcela y Ernesto, y que conocía a la familia desde que se habían mudado ahí. «Doña Rosario, qué gusto verla por aquí», saludó el hombre, apoyado en la reja de su jardín. «¿Cómo ha estado?» «Bien, don Tomás, de visita unos días. ¿Y usted? ¿Todo bien?» Ahí vamos, ahí vamos. Oiga, qué bueno que Ernesto haya conseguido ese trabajo extra en las tardes, porque con lo que está pasando en el taller, cualquier ayuda cae bien, ¿no cree?» Rosario disimuló su sorpresa lo mejor que pudo. «Sí, claro, cualquier ayuda es buena», respondió, tratando de sonar natural, aunque por dentro sentía que las piezas de un rompecabezas comenzaban a moverse sin que ella terminara de entender la imagen completa. «¿Y usted sabe en qué anda trabajando ahora, en las tardes?» «Pues no le sabría decir exactamente, pero lo he visto llegar tarde, como a las 9 o 10 de la noche, con la ropa llena de aserrín y las manos bien maltratadas. Yo pensé que era del taller, pero un día me comentó que era otro trabajo, algo de reparar muebles para una empresa de mudanzas. Buen hombre su yerno, no todos aguantan ese ritmo». Rosario se despidió de don Tomás con una sonrisa cortés, pero por dentro la inquietud había crecido. Ya no se trataba solamente de objetos vendidos o empeñados. Ahora resultaba que Ernesto tenía un segundo trabajo del que nadie le había hablado y que llegaba tarde a casa con las manos lastimadas. Su mente, siempre alerta a las señales de dificultad, comenzó a imaginar que quizás el negocio del taller estaba mucho peor de lo que Marcela había querido admitir, o que tal vez existían deudas más grandes que su hija prefería ocultar por orgullo. De regreso a la casa, Rosario se cruzó también con Gabriela, la hermana menor de Ernesto, que vivía a pocas calles y solía pasar por ahí para dejarles verduras de su propia huerta. Gabriela, siempre alegre y conversadora, la saludó con calidez. «Doña Rosario, qué alegría verla. Oiga, dígame algo, porque yo a veces no entiendo bien a mi hermano. ¿De verdad va a valer la pena tanto sacrificio? Digo, entre el taller y el trabajo de las tardes casi no lo veo, y cuando lo veo se le nota el cansancio en la cara». «¿Y usted sabe bien para qué es todo ese sacrificio?», preguntó Rosario, aprovechando la oportunidad para obtener más información. Gabriela dudó un momento, notando que quizás había hablado de más. «Pues algo me contó Ernesto, pero medio en secreto. Dijo que era algo importante para la familia, para el futuro, y que pronto se iba a resolver. La verdad, no quise preguntar mucho más, porque se veía que era un tema delicado para él. Solo le dije que contara conmigo si necesitaba algo». «Entiendo», respondió Rosario, despidiéndose con una sonrisa que ocultaba la tormenta de pensamientos que aquella conversación había desatado en su interior.
Aquella tarde, cuando Ernesto regresó a casa, Rosario lo observó con atención mientras cenaban. Notó el cansancio en sus ojos, las manos con pequeñas heridas recién curadas y una actitud más callada de lo habitual. Ernesto siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero de trato amable, y esa noche no fue la excepción, aunque Rosario percibió que evitaba mirarla directamente a los ojos, como si temiera que ella pudiera adivinar algo con solo observarlo. Después de la cena, cuando los niños ya se habían ido a dormir, Rosario encontró un momento a solas con Ernesto en el patio trasero, mientras él revisaba unas herramientas guardadas en un pequeño cobertizo. «Ernesto, quiero preguntarte algo directamente, porque contigo prefiero ser clara», dijo Rosario cruzando los brazos. «¿Está el taller en serios problemas? Marcela me dijo algo de gastos extra, pero he notado cosas que no me cuadran. El televisor no está, el reloj tampoco, y ahora me entero por don Tomás que tienes un segundo trabajo por las tardes. ¿Qué está pasando realmente?». Ernesto dejó de acomodar las herramientas y se quedó un momento en silencio, como si estuviera decidiendo qué tanto podía contar. Finalmente respondió, con voz cansada, pero tranquila. «Doña Rosario, le prometo que no es nada tan grave como puede estar imaginando. El taller sí ha estado más difícil, es verdad, perdimos algunos clientes con la competencia nueva, pero lo del trabajo extra y lo de las cosas que vendimos, eso es un asunto que Marcela prefiere manejar ella misma, y yo respeto esa decisión. No es que le esté ocultando algo malo, se lo aseguro, pero no me corresponde a mí contarle los detalles. Eso debe venir de ella». La respuesta, lejos de tranquilizar a Rosario, aumentó su preocupación. Si el problema fuera únicamente económico por el taller, no entendía por qué Ernesto hablaba de que era un asunto que Marcela prefiere manejar ella misma. Eso sonaba a algo más personal, más delicado, y su mente comenzó a imaginar posibilidades que le resultaban difíciles de aceptar. Esa noche, sin poder conciliar el sueño, Rosario se levantó a beber un vaso de agua y al pasar por la sala, notó la cartera de Marcela sobre la mesa del comedor, entreabierta. No era su costumbre revisar las pertenencias de otras personas, y durante varios segundos dudó si debía hacerlo. Pero la angustia acumulada durante los últimos 2 días pudo más que sus principios, y con manos temblorosas, abrió la cartera solo un poco, buscando alguna pista que le ayudara a entender la situación. Ahí, entre las tarjetas y algunos billetes, encontró una fotografía vieja, algo doblada por las esquinas, de la casa donde Marcela había crecido, la misma casa donde Rosario todavía vivía. Le pareció extraño que su hija cargara esa fotografía consigo, pero no supo qué significado darle en ese momento. Junto a la fotografía había también una pequeña llave plateada, distinta a las llaves normales de la casa, que Marcela guardaba en un compartimento aparte, como si fuera algo especial. Rosario cerró la cartera con cuidado, dejándola exactamente como la había encontrado, y regresó a su habitación con más preguntas que respuestas. La fotografía de la casa familiar y aquella llave desconocida se sumaban ahora a la lista de anomalías. El televisor ausente, el reloj desaparecido, el recibo de la casa de empeños, el segundo trabajo secreto de Ernesto. Todo apuntaba, en su mente cansada y preocupada, hacia una historia de dificultades que su hija le estaba ocultando, y no podía evitar sentirse dolida de que Marcela no confiara lo suficiente en ella como para contarles la verdad completa. Al día siguiente, que era jueves, Rosario decidió que ya no aguantaría más sin obtener respuestas claras. Aprovechó que Marcela había invitado a su amiga y compañera de trabajo, Lucía, a tomar un café por la tarde, para intentar averiguar algo más antes de confrontar directamente a su hija. Lucía trabajaba en el mismo banco donde la familia tenía su cuenta, y Rosario pensó que quizás, sin darse cuenta, podría revelar algún detalle importante. Durante la conversación, mientras Marcela preparaba más café en la cocina, Lucía comentó, con la naturalidad de quien no imagina que sus palabras despertarán tanta inquietud: «Oiga, doña Rosario, qué bueno que Marcela y Ernesto ya casi terminan de completar esas cuotas que estaban pagando. Ha sido un esfuerzo grande, pero ya falta poco». Rosario, disimulando su sorpresa, preguntó con cautela: «¿Cuotas de qué, si se puede saber? Es que con tanto trabajo no me he enterado bien de los detalles». Lucía pareció dudar un instante, como si de pronto recordara que quizás no debía hablar de más, y respondió de manera vaga: «Ah, pues, cosas del banco, ya sabe cómo son esos trámites.
Mejor que Marcela le cuente los detalles. Yo solo le ayudo con algunos papeles. La respuesta, en lugar de aclarar las dudas de Rosario, las multiplicó. Ahora resultaba que había cuotas bancarias de por medio, que Marcela y Ernesto llevaban tiempo pagando y que involucraban además a una empleada del banco como intermediaria. La imaginación de Rosario, ya bastante alterada, comenzó a construir un escenario todavía más preocupante. Pensó en préstamos mal manejados, en deudas ocultas que podían poner en riesgo la casa de su hija, incluso en algún problema legal que la familia prefería mantener en secreto para no alarmarla. Esa tarde, después de que Lucía se marchara, Rosario ya no pudo contener más su angustia. Sentada frente a Marcela en la sala, con la voz un poco quebrada por la mezcla de preocupación y tristeza, dijo finalmente: «Marcela, ya no puedo seguir callando esto. Sé que hay algo que no me estás contando. Encontré un recibo de una casa de empeños. Me enteré de que Ernesto tiene un segundo trabajo del que nadie me había hablado. Escuché a Lucía mencionar unas cuotas que están pagando en el banco. Y vi en tu cartera una foto de nuestra casa y una llave que no reconozco. Por favor, hija, dime la verdad. ¿Están en problemas serios? ¿Le deben dinero a alguien peligroso? ¿Están a punto de perder esta casa?» Marcela sintió que el corazón se le aceleraba al escuchar todo lo que su madre había descubierto en tan pocos días. Comprendió que ya no tenía sentido seguir ocultando la situación y que quizás había sido un error no contarle la verdad desde un principio, por más que sus intenciones hubieran sido buenas. Respiró profundo, tomó las manos de su madre entre las suyas y comenzó a explicar, esta vez sin rodeos. «Mamá, perdóname por no habértelo dicho antes. No es lo que estás pensando. No estamos en peligro. No le debemos dinero a nadie peligroso y no vamos a perder esta casa. Todo esto que has notado, el televisor, el reloj, las copas, el trabajo extra de Ernesto, todo tiene que ver contigo». Rosario la miró sin entender del todo, con una mezcla de alivio y confusión dibujada en el rostro. «¿Conmigo? ¿De qué estás hablando?» Marcela hizo una pausa, buscando las palabras correctas, y entonces retrocedió en el relato hasta un momento de varios meses atrás, para que su madre pudiera entender el origen completo de la historia. «¿Recuerdas cuando vine a ayudarte a mover los muebles del cuarto de costura hace ya casi un año?», preguntó Marcela. Rosario sintió, todavía sin comprender hacia dónde se dirigía la explicación. Ese día, mientras acomodábamos las cajas del ropero viejo, se cayó un sobre que estaba escondido detrás de unos libros. Lo levanté sin querer curiosear, pero al recogerlo vi que era una carta del banco, dirigida a ti. Sé que no debí leerla, mamá, pero las primeras líneas ya estaban a la vista y no pude evitar verlas. Era un aviso sobre atrasos en los pagos de la casa. Decía que si no se regularizaba la situación en los próximos meses, podrían iniciar un proceso para quedarse con la propiedad. El rostro de Rosario cambió de expresión al escuchar aquello. Bajó la mirada, visiblemente incómoda, y guardó silencio unos segundos antes de responder. «No quería preocuparte con eso, hija. Es un problema viejo. Desde que tu papá enfermó, tuve que pedir un préstamo usando la casa como garantía, para cubrir los gastos médicos que el seguro no alcanzaba a pagar. Después, con su fallecimiento, se me hizo más difícil mantener los pagos al día. Con mi pensión apenas alcanza para lo básico. Pensé que podría arreglarlo yo sola, poco a poco, sin molestar a nadie». «Lo sé, mamá, y entiendo por qué no quisiste contarnos, pero cuando vi esa carta no pude quedarme tranquila sabiendo que podías perder la casa donde papá trabajó tantos años, la casa donde crecimos todos. Hablé con Ernesto esa misma noche y decidimos entre los dos que teníamos que hacer algo, sin decírtelo directamente, porque sabíamos que tu orgullo no te dejaría aceptar nuestra ayuda si te la ofrecíamos abiertamente». Rosario sintió que los ojos se le humedecían, pero no dijo nada todavía, dejando que su hija continuara con la explicación. «Empezamos a ahorrar poco a poco. Vendimos el televisor, porque de todas formas los niños pasaban demasiado tiempo frente a él. Empeñamos el reloj de nuestra boda, con la intención de recuperarlo después, cuando pudiéramos. Vendimos las copas de cristal que casi no usábamos. Ernesto, además de sus horas en el taller, consiguió un trabajo extra por las tardes reparando muebles para una empresa de mudanzas,
para poder juntar más rápido el dinero que faltaba. Lucía nos ayudó en el banco, hablando con el encargado de créditos, para que pudiéramos hacer los pagos directamente a tu cuenta, a nombre tuyo, sin que apareciera nuestro nombre en los recibos, para que no sospecharas de dónde venía el dinero. ¿Y la llave? ¿Y la fotografía?, preguntó Rosario con la voz apenas audible. La llave es de una caja de seguridad en el banco, donde guardamos los comprobantes de los pagos que hemos hecho a tu nombre, para que algún día, cuando terminemos de cubrir toda la deuda, puedas ver exactamente todo lo que se pagó y cómo. Y la fotografía la llevo siempre conmigo, porque me recuerda por qué estamos haciendo todo esto. Cada vez que dudaba si vender algo más, la miraba y recordaba lo que esa casa significa para toda la familia. El silencio que siguió a estas palabras se sintió distinto al de los días anteriores. Ya no era un silencio cargado de sospecha o desconfianza, sino uno lleno de una emoción que a Rosario le costaba nombrar con exactitud. Una mezcla de vergüenza por haber pensado mal de su hija, de orgullo por el esfuerzo silencioso que había estado haciendo su familia, y de un profundo agradecimiento que no sabía cómo expresar con palabras. «Marcela, hija, yo pensé», comenzó a decir Rosario con la voz quebrada, «pensé que tenían problemas graves, que estaban en peligro, que me estabas ocultando algo terrible. Nunca imaginé que todo este esfuerzo era para ayudarme a mí». «Lo siento si te preocupamos innecesariamente, mamá. Tal vez debimos contártelo desde un principio, pero temíamos que no aceptaran la ayuda y queríamos resolverlo antes de que la situación empeorara más». Rosario abrazó a su hija con fuerza, dejando que las lágrimas, contenidas durante varios días de angustia, finalmente corrieran con libertad. Después de un momento se separó un poco, se limpió el rostro con el dorso de la mano y preguntó, con una mezcla de curiosidad y ternura, «¿Y cuánto falta para terminar de pagar?» Con lo que Ernesto ha estado ahorrando de su trabajo extra y lo que ya llevamos acumulado, Lucía calcula que en unos 3 meses más quedará completamente cubierta la deuda. Ya hablamos con el banco, y en cuanto se termine de pagar, la carta que viste quedará sin efecto, y la casa quedará completamente libre de esa deuda, a tu nombre, sin ningún riesgo. Esa noche, cuando Ernesto regresó del taller, encontró a su suegra y a su esposa sentadas juntas en la sala, con los ojos todavía enrojecidos, pero con una calma distinta en el ambiente. Rosario se levantó al verlo entrar y sin decir palabra lo abrazó también, agradeciéndole en silencio por todo el esfuerzo que había hecho sin que ella lo supiera. «Ernesto, no sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí», dijo finalmente, con la voz todavía temblorosa. «Perdón si en algún momento dudé de ustedes, o si mis preguntas te hicieron sentir incómodo». «No tiene nada que agradecer, doña Rosario», respondió él con una sonrisa cansada pero sincera. «Usted es la madre de mi esposa, y esta también es un poco mi familia. Además, con Marcela decidimos hacerlo así porque sabíamos que usted jamás aceptaría el dinero si se lo ofrecíamos directamente». Rosario rió suavemente entre lágrimas, reconociendo que tenían razón en eso. «Tienen razón, seguramente les hubiera dicho que no, que yo podía resolverlo sola, aunque en el fondo no supiera cómo hacerlo». Al día siguiente, sábado, la familia entera se reunió en el patio trasero, en la mesa que Ernesto había construido años atrás para celebrar en confianza lo que hasta entonces había sido un secreto. Gabriela llegó con un pastel improvisado, después de que Ernesto finalmente le contara la verdad completa, y hasta don Tomás asomó un momento por la reja, curioso al ver tanto movimiento, y terminó quedándose a tomar un café cuando Marcela le explicó, entre risas, que ya no había motivo para guardar el secreto. «Con razón lo veía tan misterioso, Ernesto», comentó don Tomás, dándole una palmada en el hombro. «Yo pensé que andaba metido en algún lío, y resulta que era todo lo contrario». «A veces las apariencias engañan, don Tomás», respondió Ernesto, con una sonrisa más relajada que la que había mostrado en semanas. «Uno hace las cosas calladas no porque sean malas, sino porque hay cosas que se hacen mejor sin tanto ruido alrededor». Bruno, el hijo mayor, que hasta entonces tampoco conocía los detalles completos, se acercó a su padre con una expresión seria, casi de adulto. «Papá, ¿por qué no nos dijiste nada a nosotros tampoco? Yo hubiera entendido, hasta pude haber ayudado en algo». Ernesto lo miró con orgullo, notando en esa pregunta la madurez que su hijo había alcanzado sin que él terminara de notarlo del todo. «Tienes razón, hijo. Quizás debimos confiar más en ustedes desde el principio. La próxima vez que tu madre y yo tengamos que tomar una decisión difícil,
Prometo que los vamos a incluir más, aunque sean todavía jóvenes. Ya nos diste una buena lección hoy. Rosario, sentada al centro de la mesa, observaba la escena con una mezcla de ternura y alivio. Pensaba en lo distinta que hubiera sido esa tarde si hubiera decidido, llevada por la desconfianza, hacer una escena o exigir explicaciones de manera brusca en lugar de dar tiempo a que la verdad se revelara con naturalidad. Se dio cuenta además de que su propia costumbre de callar sus dificultades había sido en cierta forma el origen indirecto de toda aquella cadena de sospechas y silencios que casi termina por generar un distanciamiento innecesario entre ella y su familia. Los días siguientes, mientras Rosario permanecía todavía de visita antes de regresar al pueblo, la relación entre madre e hija adquirió una cercanía distinta, más honesta. Rosario, por su parte, reconoció que su costumbre de ocultar sus propias dificultades, aprendida durante años de resolver todo sola después de la muerte de su esposo, había estado a punto de causar un malentendido innecesario entre ella y su familia. Comprendió que proteger a los demás no siempre significa callar los propios problemas y que a veces la verdadera protección viene de permitir que quienes nos quieren puedan ayudarnos. Marcela, por su lado, entendió que ocultar sus propias decisiones, aunque fuera con buenas intenciones, también podía generar desconfianza y dolor innecesario. Se prometió a sí misma que de ahí en adelante buscaría un equilibrio entre el deseo de proteger a su madre y la honestidad que merecía una relación tan importante como la de ellas dos. Antes de regresar al pueblo, Rosario insistió en dejar sobre la mesa una parte del dinero de su pensión que había logrado ahorrar, como una manera simbólica de participar también en el esfuerzo, aunque Marcela y Ernesto trataron de convencerla de que no era necesario. «Déjenme hacer esto, por favor», pidió Rosario, con firmeza pero también con cariño. «No es que no confíe en su esfuerzo, es que quiero sentir que también yo puse algo de mi parte, que no fue solamente ustedes cargando con todo mientras yo miraba sin saber». Marcela aceptó finalmente, comprendiendo que aquel gesto era importante para que su madre recuperara, aunque fuera en parte, la sensación de dignidad que tanto valoraba. Antes de subir al autobús de regreso al pueblo, Rosario se detuvo un momento en la puerta de la casa y miró hacia atrás, observando el hogar de su hija con ojos distintos a los que había tenido apenas una semana antes. Ya no veía los espacios vacíos, donde antes estuvieron el televisor o el reloj como señales de alarma, sino como huellas temporales de un sacrificio hecho por amor. Le pidió a Marcela que, en cuanto pudiera, le mandara una fotografía de la casa familiar completamente libre de deuda, para poder enmarcarla y colgarla junto a la fotografía de su difunto esposo, como recordatorio permanente de lo que su familia había sido capaz de hacer por ella. «Cuídate mucho en el camino, mamá», dijo Marcela, abrazándola en la parada del autobús. «Y la próxima vez que algo te preocupe, aunque sea pequeño, prométeme que me lo vas a contar. No tienes que cargar con todo tú sola». «Te lo prometo, hija, y tú prométeme lo mismo. La próxima vez que decidan hacer un sacrificio tan grande por alguien, aunque sea por mí, avísenme antes. Prefiero saberlo, aunque me cuesta aceptarlo al principio, que pasar noches enteras imaginando lo peor». Ambas se abrazaron una vez más, selladas por un acuerdo silencioso de mayor confianza, mientras el autobús esperaba con el motor encendido. 3 meses después, tal como Lucía había calculado, la deuda quedó completamente saldada. Ernesto pudo dejar el trabajo extra de las tardes y volver a concentrarse por completo en su taller, que además había comenzado a recuperar clientes gracias a las recomendaciones de algunos vecinos agradecidos por reparaciones bien hechas. Marcela recuperó poco a poco algunas de las cosas que habían vendido, comenzando por el reloj de pared, que fue lo primero que lograron rescatar de la casa de empeños, y que ahora, colgado de nuevo en su lugar original, tenía un significado todavía más profundo que antes. Rosario, por su parte, viajó de nuevo a visitar a su hija, esta vez avisando con anticipación, como solía hacer, aunque ambas coincidieron en reír recordando aquella visita sorpresa que había terminado revelando tanto. Sentadas en la misma sala donde meses atrás había ocurrido la conversación más importante entre las dos, Rosario tomó la mano de Marcela y le dijo, con una sencillez que resumía todo lo aprendido: «A veces juzgamos una situación antes de conocer toda la verdad, y ese apuro nos hace sufrir de más, sin necesidad. Aprendí que la confianza en la familia no significa contarlo todo siempre,
pero sí significa dar el beneficio de la duda antes de imaginar lo peor. Y aprendí también que aceptar ayuda no es debilidad, sino otra forma de amor. Marcela asintió, apretando la mano de su madre entre las suyas, sabiendo que aquella experiencia, aunque difícil mientras duró, había terminado por unir a la familia de una manera que ninguna de las dos hubiera imaginado antes de aquella tarde en que un televisor ausente despertó tantas preguntas. Con el paso de los meses, la anécdota del televisor desaparecido se convirtió en una historia que la familia contaba entre risas durante las reuniones, aunque siempre terminaban recordando, con más seriedad, la enseñanza que había dejado. Rosario solía repetir, cada vez que alguna vecina del pueblo le contaba una preocupación parecida, que antes de imaginar lo peor de la propia familia, vale la pena preguntar con calma y dar espacio para que la verdad se explique por sí sola. Y Marcela, por su parte, aprendió que el amor silencioso también necesita, en algún momento, encontrar las palabras justas para ser contado. Espero que esta historia les haya llegado tanto como a mí me gustó contarla. Nos vemos en el próximo video. No olviden quedarse cerca para la siguiente historia.